Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Como ustedes saben, este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive únicamente con los aportes financieros que ustedes mismos dan. Pueden hacerse Patreons en www.patreon.com/inclinada o pueden hacernos un simple móvil así de fácil al 8607-6470. Hoy hablaremos sobre varias renuncias en la Asamblea Legislativa, una decisión nueva al presidente de la República que se las trae, el Banco Nacional y otras cosas más. Iniciemos. Hoy, en un nuevo episodio de El PLP se está cayendo a pedazos, una nueva renuncia movió las curules en la Asamblea. Se trata del diputado Diego Vargas, quien esta semana renunció a la fracción del Partido Liberal Progresista y los deja solamente con, escuchen bien, 2 diputaciones de las 6 que había conseguido con el helicóptero. Ahora, las diputaciones independientes son la cuarta fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa. Ay, mae, somos un chiste de país, en serio. Esto dijo Vargas sobre su renuncia. Mi ciclo aquí en el PLP se agotó y renuncio porque el partido perdió el rumbo en su propuesta realmente de transformación del país, porque existe una ruptura entre la cúpula y las bases del partido con las que me identifico. El diputado agregó que se mantendrá en su curul como independiente y que esta renuncia al PLP no significa una renuncia a su vida en política. El líder supremo de ese partido, Eliezer Feinsack, fiel a su estilo de cero autocrítica, dijo: a Diego lo encandilaron las luces del escenario político tan complejo que estamos viviendo. Recibió una oferta para formar parte de la papeleta presidencial de Natalia Díaz e hizo total abandono del trabajo de renovación de estructuras del partido. Nosotros hemos resuelto con otros liderazgos, estamos creciendo, hemos realizado 50 asambleas cantonales a la fecha y tenemos ya las 34 restantes, todas convocadas para los próximos 10 días. Estamos saneando y poniendo orden en el partido y los que no se pueden acomodar a ese orden no tienen espacio en él. Es increíble lo orgulloso que es este millonario. Es que en serio es incapaz de ver más allá de sus narices. Se le fueron 4 diputaciones de las 6 que tenía. 4. Pero siempre es culpa de alguien más, siempre son los otros los que están haciendo algo mal. No se da cuenta que desbarató su proyecto político en cuestión de 3 años. Y a los que votaron por él en 2022, les tengo una pregunta sincera y lejos del juicio, se los prometo. ¿Qué sienten? ¿Creen que él y el PLP les cumplió o están defraudados? Cuéntenme en los comentarios. Por su parte, sobre la denuncia que hizo Feinsack del ofrecimiento de Natalia Díaz, ella dijo lo siguiente. Ahora, lo que sí me parece muy desafortunado es que Eliezer Feinsack intente tapar el desastre de liderazgo que tiene buscando culpables donde no los hay. Hoy cientos de personas ya se han ido de su partido y ahora resulta que todos se fueron porque estaban detrás de un puesto. Eso no solamente es falso, sino ofensivo. Y bueno, ahí está, el helicóptero más estrellado y despedazado que nunca. ¿A dónde se irán a ir esos votos en las próximas elecciones? Lo veremos. Dios los hace y parece que el diablo los junta. Esta semana la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, renunció al partido Unidad Social Cristiana, con el que alcanzó ese puesto y le dio la adhesión política al presidente Rodrigo Chávez. En una carta dirigida al partido, Jiménez explicó que se distanciaba por falta de respaldo y por una creciente desconexión entre las decisiones de la cúpula social cristiana y los valores que ella afirma haber defendido desde el inicio de su gestión. Sin embargo, lo más llamativo es el giro político de 180 grados que hizo. Pasó de llamar al presidente Rodrigo Chávez un impresentable y acusarlo de tener un chavismo autoritario en mensajes enviados a un chat interno del PUSC el año pasado, a brindarle su apoyo público solo 9 meses después en un evento oficial del gobierno en Naranjo, donde incluso fue aplaudida por el propio mandatario. Es un irrespetuoso en todos los ámbitos, no solo hacia Rodrigo Arias como persona, que a ningún ser humano se le debe hacer eso, sino al presidente del primer poder de la República, dijo Jiménez en ese momento, entre las otras cosas que les comenté.
Mamita la hipocresía que se maneja la señora. En su renuncia, Jiménez también criticó la división interna del PUSC, especialmente por lo ocurrido el pasado 1 de mayo en la elección del directorio legislativo. Y es que ese día varios diputados socialcristianos rompieron el acuerdo de la fracción. Por cierto, también rompieron la petición del ahora candidato Juan Carlos Hidalgo, quien parece estar pintado en la pared con esa fracción. Cero liderazgo el señor. Pero Jiménez ya había estado en este podcast por sus controversias, no sé si se acuerdan. Ella y el diputado Leslie Bojorges están siendo investigados por el caso Madre Patria, por supuestamente haber recibido dádivas de un empresario autobusero detenido. También se les indaga por presunto tráfico de influencias. Todo esto se da mientras Jiménez parece estar acercándose más y más al Ejecutivo. Su respaldo a Chávez lo oficializó mientras participaba en un acto de casa presidencial para anunciar una obra pública, donde fue ovacionada por el presidente. ¿Casualidad? ¿Estrategia? Creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Lo que sí creo es que estamos viendo cómo los intereses personales y los cambios de bando en la política costarricense no siempre vienen acompañados de explicaciones claras ni coherencia ideológica. Lo que está pasando con Jiménez no es solo una historia de traiciones internas o alianzas inesperadas dentro de la política, sino un reflejo de cómo se mueve el poder y cómo muchas veces la lealtad se define según el momento e intereses personales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es legítimo cambiar de posición tan drásticamente? ¿O estamos ante un ejemplo más de simple oportunismo político? Y hablando de oportunismos, Gilbert Jiménez dice chao al PLN. El diputado renunció oficialmente al Partido Liberación Nacional justo después de que su fracción lo denunciara ante el Tribunal de Ética y pidiera que lo expulsaran. La razón: aceptó seguir presidiendo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en contra de un acuerdo interno del partido. Bueno, eso es una de las razones, porque ese señor viene arriándole al partido desde hace meses. Jiménez alegó que venía recibiendo un trato desigual y hasta discriminatorio dentro de la bancada. Según él, no solo le negaron continuar en seguridad, sino que además lo sacaron de la Comisión de Hacendarios, donde estuvo por 3 años, y lo mandaron a Asuntos Económicos para su último periodo como legislador. Liberación, por su parte, sostiene que Jiménez faltó a su palabra porque supuestamente ya había aceptado que su compañera Alejandra Larios asumiría la presidencia de la comisión, pero él decidió lanzarse solo, se postuló y ganó, con el apoyo de partidos como el PLP, el PUSC Nueva República y el oficialismo. Jiménez defendió su decisión diciendo que no podía seguir atado a una estructura donde las decisiones se toman desde una cúpula cerrada. Acusó al PLN de haberse convertido en un club privado, donde el poder se concentra entre pocos y donde no hay espacio para las voces críticas. También dijo que su castigo se debe a 2 factores: su oposición a la reelección de Rodrigo Arias como presidente legislativo y sus críticas al proceso interno liberacionista, donde terminó electo Álvaro Ramos como candidato para las elecciones 2026. De hecho, en su momento sugirió que el PLN favoreció a Ramos y hasta insinuó un posible fraude en esa convención. Por eso el Tribunal de Ética le exigió hace poco una disculpa pública. Mientras tanto, el secretario general del partido, Miguel Guillén, fue directo. Dijo que Jiménez no es víctima de nada, sino responsable de haberse alejado de la visión colectiva del partido. Pero ahora que sigue, el señor Turqueso terminará su gestión como diputado independiente, aislado de su ex bancada, pero con respaldo político de algunas otras fracciones. ¿Lo veremos acercarse más al oficialismo? ¿Se lanzará de nuevo como candidato en 2026, pero por otro partido? El tiempo lo dirá. Por ahora, lo cierto es que el PLN pierde una ficha y la fragmentación del Congreso se profundiza, justo cuando el país más necesita acuerdos claros en temas claves como seguridad o economía. Pero bueno, síganse peleando dentro de la asamblea para que aquel tenga más y más de qué hablar. Agárrense para esta noticia porque la cosa se puso bonita en Zapote. El mismísimo presidente Rodrigo Chávez podría quedar sin fuero presidencial, ese escudo que lo protege de ir a juicio mientras está en el poder. ¿Qué pasó? Resulta que la Corte comenzó esta semana el análisis de los documentos para ver si le pide a la Asamblea Legislativa
quitarle la inmunidad a Rodrigo Chávez. Así como lo oye, el presidente podría ser procesado penalmente mientras está en su cargo. La causa, un presunto delito de concusión. Sí, suena a golpe, pero es otra cosa. Básicamente se investiga si el presidente usó su puesto para favorecer a su amigo Choreco en un contrato con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE. La fiscalía dice que desde Zapote habrían acomodado un contrato a la medida para que una empresa llamada RMC, la productora, se encargara de campañas de comunicación para la presidencia y que a través de ese contrato se le daría dinero a Choreco para comprar una propiedad en la Unión de Cartago. Y aquí no está solo Chávez en el expediente, también aparece su actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien en ese entonces era jefe de despacho y ganador del Premio Nacional de Porrismo. Y por si fuera poco, el presidente denunció penalmente a su entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y hasta a La Nación, porque filtraron los famosos audios en los que, si me preguntan a mí, el presidente está caído con lo que dice honestamente. O sea, fuego cruzado, traiciones, grabaciones, esto parece ya novela mexicana. Pero ¿qué dice Chávez? El presidente, fiel a su estilo, salió al frente diciendo que no está ni preocupado. Según él, en conferencia de prensa dijo que esto no le quita ni un segundo de sueño, que su conciencia está más limpia que una sábana recién lavada. Uy, me dio guácara pensar en las sábanas de Chávez. Perdón. Que la acusación es un caso tonto, agregó. Para Chávez, todo esto es parte de una movida política para hacerlo quedar mal. Dice que no lo asustan ni un poquito, que se siente tranquilo y que lo están acusando por pura mala fe. Y bueno, si alguien sabe cómo armar un discurso para hacerse la víctima siendo un completo impresentable, es él. O sea, por Dios, es que existen audios donde se le escucha pedir cariñitos con ese contrato y preguntar si Choreco estaría incluido. Pero bueno, ¿ahora qué sigue? Si la Corte Plena decide enviar el expediente a la Asamblea, ahí se arma otro despichín. Primero, los diputados formarían una comisión para estudiar si se le debe levantar el fuero o no. Luego tienen que someterlo a votación. Si deciden que sí, mediante esa votación en plenario, entonces Chávez podría enfrentar juicio siendo aún presidente. Dentro de la Asamblea, por ahora, las fracciones están divididas. Hay quienes dicen que sí apoyarían el levantamiento del fuero, otros piden más pruebas y algunos simplemente están esperando a ver qué dice la Corte primero. Así que chiquis, vayan preparando las palomitas porque lo que se viene no es poca cosa. Si se le levanta el fuero a Chávez, Costa Rica estaría entrando en un terreno bastante nuevo. Mientras tanto, el presidente dice dormir como un bebé. Aunque por las dudas, más de uno en Zapote y Monterán debe estar revisando bien la cerradura antes de irse a la cama. El Poder Ejecutivo decidió sin rodeos ni anestesia destituir a toda la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. La causa oficial, un supuestamente cuestionado nombramiento de Rosa Isela Ulloa Villalobos como gerenta general, el cual, según Casa Presidencial, fue resultado de un proceso poco transparente y apurado. Sí, escucharon bien. Toda la junta fue removida. Una medida drástica de esas que no se ven todos los días, especialmente en una institución bancaria pública de este calibre. Es la más grande del país. La historia se remonta a septiembre de 2024, cuando la junta directiva defendió con firmeza la designación de Ulloa, asegurando que fue el resultado de un proceso técnico, extenso y totalmente transparente, con la asesoría de una firma especializada en reclutamiento. La entonces candidata obtuvo la mejor calificación entre las personas aspirantes y su nombramiento fue por 6 años. Sin embargo, para el Ejecutivo, todo fue demasiado rápido y sospechoso. Le pidió al vicepresidente Stefan Brunner investigar el nombramiento y aunque ustedes no lo crean, el informe final de ese procedimiento, revelado por La Nación apenas un día antes del anuncio de la destitución, no encontró pruebas de irregularidades que justificaran sanciones. El mismo vicepresidente dijo eso en su informe. Es decir, la investigación no recomendó ningún castigo, pero no. Presidencia no estaba conforme con eso y apretó el botón de eliminar todo. Horas después de despedir al elenco original, el presidente Rodrigo Chávez juramentó a la nueva junta directiva del Banco Nacional y como si fuera poco, aprovechó el momento para lanzar un encargo de bienvenida.
que dejó a más de uno con la boca abierta. Frente a las cámaras, Chávez pidió a los nuevos directivos lo siguiente. Escuchen bien. Nosotros lo que queremos es que ese banco sea probo, bien manejado y que represente beneficios para el país y no para algunos grupos. Ustedes saben o deberían saber que en este momento, por ejemplo, hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional. Y ahí les voy a dejar el caso. Y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta. Pero son temas muy delicados. Y sí, efectivamente es algo muy delicado que el presidente intente tener injerencia en los préstamos que aprueba o no aprueba un banco estatal con autonomía constitucional. Y es más delicado aún que esa injerencia busque tenerla sobre empresas que no son de su agrado, solo porque no son de su agrado. Las decisiones de este tipo son técnicas, no políticas. El video en el que Chávez dijo eso lo envió la propia casa presidencial al chat de prensa, pero minutos después, cuando se dieron cuenta de la torta que se jalaron, lo borraron. Y hasta el momento en el que estamos grabando este podcast, no han dicho nada al respecto. La reacción del expresidente del Banco Nacional, Marvin Arias, no se hizo esperar. Recordó que la junta directiva no aprueba créditos, esa es tarea de la gerencia general y de los comités técnicos del banco. Según explicó, la junta apenas recibe información sobre operaciones mayores a $1 millón, pero no tiene capacidad de veto ni intervención directa. Arias añadió que no había ningún proceso de crédito pendiente de esa magnitud y que desconoce a qué grupo político se refirió el mandatario. El caso plantea varias preguntas incómodas. ¿Por qué destituir a una junta directiva si no hubo hallazgos concretos en su contra? ¿Por qué hacer alusión a un crédito específico sin aportar evidencia? ¿Por qué politizar una decisión técnica justo cuando el gobierno afirma que quiere más transparencia en el sector financiero? El Ejecutivo asegura que en su momento informará quiénes serán los nuevos guardianes del Banco Nacional, porque la junta designada es temporal. Mientras tanto, lo que queda claro es que este episodio revela tensiones profundas entre el gobierno y la institucionalidad financiera del país, y a eso hay que tenerle mucho cuidado. También deja un mensaje fuerte, aunque ya conocido. Este gobierno está dispuesto a meterse de forma que hasta podrían ser ilegales con cuanta institución autónoma exista que no le rinda pleitesía al líder supremo, cueste lo que cueste. Lo hizo con la Caja, lo hizo con el Banco Popular, lo está haciendo con el ICE y ahora con el Banco Nacional. Mucho cuidado. Esto es un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 26 al 30 de mayo en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este episodio y nuestro contenido a quienes ustedes quieran, pero lo más importante es que pueden apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica para hacer una suscripción mensual, o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Chao.